Al comenzar aquel 18 de julio de 1936, los titulares periodísticos no reflejaban nada fuera de lo común, más allá del asesinato de Calvo Sotelo, el cumpleaños del rey de Inglaterra o el recorte de los jornales en El Campo. Sin embargo, transcurrido aproximadamente un mes de aquella fecha, un grupo de personas permanecía escondido en el interior de una cueva en los montes de Arafo, perseguidas por sus ideales políticos. Julia, ¿cuánto tiempo más vamos a resistir aquí? Esta humedad se nos mete en los huesos. Y cada día se acercan más. No somos delincuentes. No hemos cometido más crimen que defender la legalidad de la República. Pero ellos tienen las armas. Nos cazan como animales. Como si fuésemos bandidos. Ellos son los traidores. Las elecciones municipales celebradas aquel 12 de abril de 1931 dieron la victoria a las candidaturas republicanas, provocando la renuncia del rey Alfonso XIII y su exilio al extranjero. El 14 de abril se proclamó la Segunda República. Este acontecimiento fue celebrado por todo lo alto en Arafo. El retrato de Alfonso XIII, colgado de la pared del salón de plenos del ayuntamiento, fue arrojado al exterior a través de una ventana. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España que dieron el triunfo a las candidaturas republicanas en la mayoría de las capitales de provincia. Y el rey, al no contar con el apoyo del ejército, abandonó el país y se proclamó la República. Pero en Arafo no se celebraron elecciones en aplicación de un artículo de la ley electoral vigente, el artículo 29, según el cual no se celebraban elecciones en el caso de que hubiera tantos candidatos como puestos a cubrir. La candidatura que tomó posesión el 24 de abril de 1931 en el Ayuntamiento de Arafo no representó ninguna ruptura con otras inmediatamente anteriores. Pero a pesar de que la candidatura proclamada era continuista, los sectores obreros pues se agruparon y en el momento en el que llegó a Arafo la noticia de la proclamación de la República,
pues un grupo de hombres se congregaron en los alrededores del ayuntamiento y contemplaron entre vítores cómo arrojaban a la calle un retrato de Alfonso XIII. Mientras tanto, pues las derechas se aglutinaban en un partido, el Partido Republicano Tinerfeño, y las izquierdas pues ya se van a agrupar en torno a la agrupación socialista de Arafo, que se funda el 9 de mayo de 1931 y en la que tuvo gran influencia el profesor Arístide Ferrer, que era el presidente de la comisión organizadora y que ya militaba en la agrupación socialista de Santa Cruz. ¡Ya está! ¡La República ha sido proclamada en Madrid! ¿Está usted seguro? ¡Más que seguro! En Santa Cruz han izado la tricolor en el balcón del gobierno civil. Espere. ¡No lo hagas! ¡Viva la República! El 17 de enero se produjo la visita a Arafo del ministro de Industria y Comercio del gobierno conservador de la Segunda República, llamado Andrés Orozco Batista, líder del republicanismo de derechas en esta localidad. Su recibimiento fue multitudinario a su llegada a la capilla del Señor del Pino. Andrés Orozco Batista fue un destacado abogado con una amplia trayectoria política durante la Restauración y la Segunda República, tanto a nivel insular como a nivel nacional, como miembro del Partido Republicano Tinerfeño, un partido de las derechas vinculado al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Orozco fue concejal y en 1922 fue alcalde de Santa Cruz, siendo destituido en 1923 con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Con la llegada de la República volvió al cargo de alcalde de Santa Cruz, cargo al que renunció cuando fue elegido diputado a Cortes entre 1931 y 1934 y luego ministro de Industria y Comercio entre 1934 y 1935 y posteriormente representante de España en el Tribunal Internacional Permanente de Justicia de La Haya hasta que la guerra civil acabó con su carrera política. Siendo ministro de Industria y Comercio, visitó Arafo el 17 de enero de 1935. Fue recibido por el vecindario, por los alumnos y alumnas del colegio, con sus profesores en la banda de música Anibaria. Luego acudió a una recepción en el ayuntamiento y fue obsequiado con un banquete en el Casino Unión y Progreso. Su ascendencia en Arafo como representante de un republicanismo de corte conservador era enorme, pues todas las elecciones celebradas en Arafo durante la República las ganó el Partido Republicano Tinerfeño. Ganó las elecciones municipales de 1933, las únicas elecciones municipales que se celebraron, y todas las elecciones generales celebradas, incluso las de febrero de 1936, que dieron la victoria a nivel nacional al Frente Popular, pues en Arafo ganó el Partido Republicano Tinerfeño. Orozco falleció en Londres en 1961 y por expreso deseo suyo está enterrado en Arafo, en donde da nombre a una calle y al colegio público de este municipio. La ciudadanía volvió a votar en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936. El Partido Republicano Tinerfeño se hizo con la victoria en Arafo. Sin embargo, el gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, destituyó a este gobierno municipal conservador por falta de confianza.
ordenó entonces formar gobierno al socialista José Marrero Flores, que al poco tiempo fue sustituido por Jorge Mesa Hernández. El 16 de febrero de 1936, las candidaturas republicanas de izquierda se presentaron a las elecciones generales bajo una coalición denominada Frente Popular. En Arafo, sin embargo, el vencedor de las elecciones fue el Partido Republicano Tinerfeño, agrupación política de corte conservadora, hegemónica en gran parte de los municipios de la isla de Tenerife durante la Segunda República. No obstante, tras la victoria del Frente Popular, el gobernador civil ordenó la sustitución de la corporación de derecha que había ganado las elecciones municipales en 1933 por otra formada por una conjunción republicano-socialista con 6 concejales de la agrupación socialista y 4 de izquierda republicana. Esta coalición sufrió varias crisis internas con dimisión del alcalde y concejales hasta que, siendo alcalde accidental Jorge Mesa Hernández, se produjo el golpe militar del 18 de julio. Al día siguiente, el 18 de julio de 1936, se constituyó en el ayuntamiento una comisión gestora provisional que relevó del poder a la corporación del Frente Popular. A su vez, esa comisión gestora fue sustituida a los 2 meses por otra, por orden del gobernador civil, en la que ya se integraron miembros de Falange. Además de Falange, en Arafo se constituyó un grupo de la sección femenina y también se constituyó la Organización Armada de Acción Ciudadana, con antiguos miembros que pertenecieron al Somatén de la dictadura de Primo de Rivera. En agosto de 1936, varios milicianos de Acción Ciudadana mantuvieron un tiroteo con Antonio Ferrera en la zona del Melosar, aunque no lo pudieron capturar. Acción Ciudadana desempeñó un papel similar o superior a Falange en las labores de delación y represión y permaneció activa hasta 1937. Se constituyó también la delegación local de prensa y propaganda de Falange, con una clara función proselitista, y el fenómeno represivo se cebó contra militantes y simpatizantes izquierdistas e incluso contra sus familiares, y también contra uno de los casinos de Arafo, el Club Central, acusado de que la mayoría de sus miembros habían pertenecido a partidos del Frente Popular y de que en sus tertulias se comentaba con desagrado el triunfo de Franco. El Club Central fue clausurado definitivamente en 1939 por orden del gobernador civil Vicente Sergio Urbaneja. Sobre lo sucedido aquel 18 de julio de 1936 en Arafo, día del golpe militar contra la República, contamos con el testimonio de una niña que tenía 11 años. Nos solíamos reunir 3 o 4 chicas para bajar a comprar y moler el gofio al pueblo, porque arriba no había nada. Entonces llegamos a una venta donde estaba un señor, quien nos dijo: «¿Ustedes ven aquel policía que viene de allí arriba? Viene de avisar a los soldados que estalló un levantamiento en España». Vecinos de Arafo, por orden del mando militar se hace saber que ha sido declarado el estado de guerra en toda la nación. Desde este momento, el ejército asume el control del orden público y la administración civil. Por este bando de guerra, toda persona que se oponga, que incite a la rebelión o que atente contra la paz pública será juzgado conforme a la ley militar. Se ordena a todos los ciudadanos permanecer en sus hogares a partir del anochecer. Queda prohibida toda reunión pública sin permiso militar. ¡Arriba España! Una vez que se produce el golpe militar del 18 de julio de 1936, digamos que el fenómeno represivo que se va a dar en la isla de Tenerife va a ser desde las pequeñas localidades, los pueblos, hacia las capitales comarcales y desde las capitales comarcales a Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla. Vamos a poner un ejemplo. En algunas localidades del municipio de La Laguna, los militantes republicanos, las y los militantes republicanos comenzarán a ser detenidos y enviados a la cárcel municipal de La Laguna, que estaba en la calle Consistorio. Del mismo modo va a pasar en el norte de Tenerife. Todos los militantes de tendencia republicana, mujeres y hombres, van a comenzar a ser detenidas en las primeras semanas del golpe militar, tras el golpe militar, y van a ser conducidas al Teatro Teobaldo Pobre de La Rotava. En el valle de Güímar,
lo que comprende los municipios de Arafo, Güímar y Candelaria, el fenómeno se va a dar de idéntica forma. Los militantes, en este caso de la localidad de Arafo, los y las militantes van a comenzar a ser detenidos y detenidas, y debido a que en Arafo no tenían un lugar para custodiar a los prisioneros, muchos y muchas de ellas van a ser trasladados al cuartelillo de la Guardia Civil de la localidad de Güímar, ¿no? Todos los prisioneros y prisioneras comienzan a ser trasladados en una segunda fase, en los siguientes meses del golpe militar, hacia la capital de la isla, hacia Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz, ya una vez que avanza el golpe militar, una vez que avanzan la formación de los centros de presidio, se concentraron los grandes lugares de concentración de prisioneros. Estamos hablando de Faife, el penal Costa Sur, también los barcos prisión en la bocana del puerto de Santa Cruz, la cárcel provincial de Santa Cruz de Tenerife, el castillo de Paso Alto, etcétera, etcétera. A finales de agosto, un pequeño grupo de militantes republicanos huyó a los montes para salvar su vida. Sus nombres eran Jorge Mesa Hernández, último alcalde republicano de Arafo, Rutilio Marrero Curbelo, José Marrero García, Antonio Rodríguez Núñez, Felipe Flores González, los hermanos Eladio y Antonio Ferrera Núñez y Julia Mesa Hernández, la única mujer entre los huidos. Ya escondidos en una serie de cuevas, comenzaron a ser perseguidos por la Guardia Civil y la falange local.
Los huidos permanecieron muchos meses escondidos en el monte, pasando de una cueva a otra, ayudados por familiares y amigos para alimentarse, siendo perseguidos por los sublevados. Solo queda esto. Lo repartimos entre todos y aguantamos hasta mañana. Luego ya veremos. ¿Y si no hay mañana, Julia? ¿Y si solo nos queda esta noche para seguir libres? Mientras respiremos, mientras uno solo de nosotros siga sabiendo por qué está aquí, habrá un mañana. Existirá un futuro. Seguiremos resistiendo. Pero ya no tenemos fuerzas, Rutilio. Nos persiguen como ratas. ¿De qué sirve todo esto si vamos a morir en esta cueva? Sirve para no convertirnos en esclavos. Mientras resistamos en esta cueva, habrá gente ahí fuera que pueda ser libre. Noble es la causa de liberar al hombre de su esclavitud. Quizás el camino hay que regar con sangre de la juventud. Una vez que se produce el golpe militar del 18 de julio del 36, en relación a las personas, hombres y una mujer que huyen a los montes de Arafo, tenemos un primer grupo que huye de la localidad el 24 de agosto de 1936. Estamos haciendo referencia a Jorge Mesa Hernández, el que fue el último alcalde republicano del Frente Popular, a José Marrero, a Felipe Flores y Antonio Rodríguez. Este es el primer contingente de personas que huyen al monte escondiéndose de la represión de los sublevados contra la Segunda República. A los pocos días se les une otro militante, otro concejal de la agrupación del Frente Popular, que es Rutilio Marrero Curbelo. Se les une a este grupo y al poco tiempo, una vez pasado el tiempo, se les une también Eladio Ferrera Núñez, que era concejal socialista, en este caso de otro municipio aledaño, al de Arafo, el de Candelaria, se les une también a este grupo. La única mujer que se uniría a este contingente de huidos al monte durante la Guerra Civil en Arafo sería Julia Mesa Hernández, ¿vale? Ella se unió a este grupo, digamos que todos los huidos, el grupo de huidos, fueron también junto a Antonio Cachucha, que es otro, o Antonio Ferrera, hermano de Eladio Ferrera, también se les une. Este grupo se fue, digamos, trasladando a diferentes cuevas a medida que los grupos de falangistas y guardias civiles los iban acosando a lo largo de los meses. Hay que tener en cuenta que este grupo estuvo 11 meses huidos en total, ¿de acuerdo? Una vez que deciden, el cerco se les iba, digamos, acercando a este grupo de huidos y ellos deciden ya ocupar una última cueva que estaba en la pared de un barranco con un difícil acceso. En esta última cueva ya no estuvo Julia Mesa, dado que ella ya se encontraba algo enferma por las condiciones, las terribles condiciones que se encontraban en las cuevas, y ella ya decide que va a bajar a la localidad a esconderse. Y finalmente son interceptados el día 22 de mayo de 1937. Ese es el momento en que la mayoría del grupo es interceptado y es detenido. Queda una persona que es Antonio Ferrera Núñez, alias Cachucha, que se empareda dentro de la cueva y los guardias civiles no llegan a subir la cueva para registrar la cueva. Por tanto, es la única persona que se mantiene huida a partir del 22 de mayo de 1937. Ella empezó desde comienzos de agosto en las cuevas. Y bueno, en las cuevas eso fue un proceso largo. Estuvo en 3 cuevas. En la última, la cueva de la piedra, es donde tuvo más tiempo, varios meses, con grandes dificultades, frío, en fin, situaciones a veces penosas. Y en diciembre las personas que les llevaban los víveres y las comidas y tal les dijeron que tenían que salir de esa cueva, diciembre del 36, porque la estaban vigilando. Y que ellos habían buscado, los ayudantes, una cueva, pero que estaba de difícil acceso.
en la vertiente de un barranco. Entonces ella decidió en ese momento que no podía seguir en las cuevas y se vino al pueblo. Evidentemente y de forma necesaria, el grupo de personas que huyeron al monte durante 11 meses necesitaron el apoyo y la ayuda de familiares y amigos para sobrevivir en las cuevas. Esta ayuda fue prestada por personal de confianza, gente cercana a ellos, que de forma regular, cada cierto tiempo, cada ciertas semanas, de una forma pactada, previamente subían al monte y dejaban, por ejemplo, comida, materiales para que ellos pudieran también sobrevivir, como por ejemplo mantas, velas, etc. Hay que pensar que estas personas se jugaban la vida, más que la vida, se jugaban una situación de presidio, de represión, por ayudar al grupo de huidos en el monte. Por eso, en alguna ocasión, utilizaron incluso niños de las familias, niños de los amigos, para llevarles víveres, para llevarles comida, para llevarles, digamos, material con el que poder sobrevivir durante los meses que estuvieron huidos en el monte. A Julia Mesa se le intercepta, la ve un vecino una vez que se estaba lavando el cabello, y ella se pone al sol a secarse el cabello y la identifica y da parte para que sea detenida. El grupo de hombres que seguían huidos en los montes de Arafo son interceptados 11 meses después de la huida de agosto de 1936. Estamos hablando en diciembre de 36. Vino al pueblo una noche, que es cuando podían caminar, ¿no? Y duró una noche en su casa, de su padre, y a la noche siguiente se iba acompañada de su padre a otro refugio, cerca de su casa de un amigo. Y cuando salió de su casa por la calle, hacia abajo, a pocos metros, oyeron pasos de varias personas detrás y una luz. Tenemos que pensar que no había luz eléctrica en ese momento en la calle, y se dieron cuenta que los iban a coger. Y mi abuelo le dijo: vamos a tirarnos a una huerta de millo que estaba un poco más baja que el nivel de la calle. Se tiraron a la huerta los dos y ahí fue y los cogieron. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Julia Mesa! ¡Queda detenida! Julia Mesa, la única mujer del grupo, ya había abandonado el monte y había regresado a Arafo, siendo detenida en un cantero próximo a su vivienda. La llevaron al cuartelillo del pueblo, ahí estuvo un día entero, no le dieron ni agua, ni comida, ni nada. El objetivo de tenerla allí es porque querían que firmara una declaración, la declaración que ellos querían, y ella se negaba. Y hasta que no cambió algunas de las cosas, no la firmó, el contenido. De allí ya la llevaron los dirigentes de la falange local, que fueron los que fueron con ella, a Santa Cruz, a la sede de la falange.
diciéndole barbaridades de ella, de la Falange, de Santa Cruz, y de ahí el jefe de la Falange lo llevó para que hablara con Otero, que era bastante duro y rígido, que se le haría hablar, porque el objetivo era que dijera dónde estaba el resto de los fugados. Una vez en la cárcel provincial de la calle San Miguel, permaneció mucho tiempo en ella, bueno, mucho tiempo, quiero decir, desde diciembre del 36 hasta febrero del 39. Durante todo ese tiempo no hubo juicio, nadie la visitó, ni nada. Tras 11 meses escapando bajo duras condiciones de frío y hambre, los huidos fueron detenidos en la última cueva donde se encontraban escondidos. Los huidos, para poder subsistir, eran ayudados por algunos vecinos que de forma asidua acudían a la cueva para llevarles alimentos. Entre ellos se encontraba mi abuelo Félix Pérez, que de forma accidental, al llevarles una manilla de plátanos y subirlos por la soga de acceso a la cueva, cayó un plátano con tan mala suerte que fue descubierto por los falangistas, siendo la pista definitiva para localizar la ubicación de la cueva. Esta circunstancia marcó el resto de la vida de mi abuelo, pues había sido él quien llevó esa manilla de plátano, es decir, de forma accidental, toda lucha, toda resistencia se había quedado desvanecida por un simple plátano. Había un requetén formado por 2 guardias civiles y un grupo de falangistas del pueblo, que fueron nada menos que 10 falangistas, que estaban merodeando por la zona, ellos lo divisaron desde dentro de la cueva, y de la zona. Y ante esa situación pensaron que lo mejor era entregarse. Salieron, estaban al lado de la cueva los otros. Salió un compañero y les dijo que estaban dispuestos a entregarse si no disparaban y saldrían los siguientes. Y así lo hicieron. Fueron saliendo sucesivamente hasta el 6. Los guardias civiles dijeron que si no quedaba nadie, dijeron que no, pero sí quedó. Quedó Antonio Ferrera, hermano de otro compañero que bajó, que él ya lo había pensado y hizo una pequeña pared en el fondo de la cueva y allí se quedó. La cueva tenía una especie de tubo volcánico en la parte del fondo, ¿no? Y bajaron. ¡No te pares! Los huidos, ya apresados, fueron conducidos desfilando de uno en uno maniatados a través de un sendero hasta llegar al centro de Arafo, con la intención de ser mostrados como trofeos por sus captores. La bajada fue dura, muy dura para ellos, porque con esa comitiva de 2 guardias civiles y 10 falangistas, los llevaron por la calle principal del pueblo, iban atados, como los esclavos, en fila india y atados. Y hubo manifestaciones de jolgorio, de alegría, vieron en algunos sectores del pueblo. Bueno, de allí ya los llevaron directamente a Santa Cruz, y ingresaron en Faife. Y allí estuvieron. Luego, posteriormente, ya veremos qué pasa en Agando, ¿no? Los huidos fueron juzgados por un tribunal militar en la causa número 210/1937.
Las sentencias condenatorias dependieron de los delitos supuestamente cometidos. Julia Mesa fue conducida a la cárcel de mujeres de Santa Cruz de Tenerife. El resto de sus compañeros fueron internados en el penal de Faifes para con posterioridad ser trasladados al campo de concentración de Gando, en Gran Canaria. La pena de prisión más alta fue de 7 años. Tras la fuga al monte de nuestros protagonistas, sus esposas fueron encarceladas durante meses como medida de coacción. La bebé de Rutilio Marrero, llamada Ucrania, falleció por enfermedad durante su huida. Así se lo comunicó su esposa, Emérita Albertos Fariña, en el momento de visitarlo en prisión. El caso de Emérita Albertos Fariña es un claro ejemplo de las compañeras de los huidos al monte durante la represión de la guerra civil en Arafo. En su caso incluso sufrió prisión. El caso de Emérita su sufrimiento fue un poco más notable, ya que su hija Ucrania de 18 meses muere cuando Rutilio está huido al monte. Y no se le comunica hasta mucho más tarde, cuando Rutilio es represaliado y es llevado a la prisión de Faifes. Las familias y las mujeres de los represaliados políticos durante la guerra civil sufrieron represión política, humillaciones y castigos físicos, incluso relacionados con su condición de género. Rutilio, mientras está huido al monte, escucha la banda La Candelaria sonar y una marcha fúnebre. Le comenta a sus compañeros que algún familiar de la banda había fallecido, sin nunca pensar ni imaginar que era su hija Ucrania. Antonio Ferrera ya sabía la noticia, sin embargo acuerda con el resto de los huidos que están en la cueva no comentarle nada a Rutilio, ya que tienen miedo que baje y sea apresado y se ha desvelado el sitio donde estaban ocultos. Emérita, no sabes cuánto me alegra verte. ¿Cómo está la niña? Está Rutilio. Nuestra niña se fue. Murió cuando tú estabas en el monte. ¿Qué le pasó? Fiebre. La practicante dijo que era del pecho. Y no teníamos leche ni dinero. Yo hice lo que pude, Rutilio. Ese pañuelo lo bordé cuando nació, con su inicial, U de Ucrania. No he podido ni tocarla, ni verla dormir una sola vez. ¿Y tú cómo estás? No sé. Me levanto y ya. Algunas noches me siento en la mecedora y te juro que puedo oírla llorar. Perdona, Peperita, por no estar. No tienes que pedir perdón. Tú estás preso por luchar. Se acabó el tiempo. No olvides su nombre. Yo la soñaré cada noche para que no se me borre de la cabeza. Dile que la amo allá donde esté.
Resiste, Rutilio. La nueva realidad del país y del propio archipiélago canario vino marcada entonces por el inicio de la dictadura franquista, que se extendería por casi 40 años. He aquí el último acontecimiento militar de la guerra. El gran desfile militar de la victoria en Madrid por el Ejército del Centro ante su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales. El caudillo, acompañado del general Saliquet, atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. Momentos después, ocupa la tribuna presidencial, situada en el centro del Paseo de la Castellana. El general Varela procede a la imposición de la gloriosa insignia.